Mira una cosa, ¿cómo tú supiste que Niurka podía ser tu compañera de vida y cómo ustedes han mantenido esta relación durante tanto tiempo? Bueno, sí, ya tenemos 22 años. Dios. Bueno, en realidad, cuando yo estaba en la UAS, yo tenía una vida muy jodida, porque yo... ¿Jodida? Sí, oye mi agenda, pero yo tenía una meta, yo tenía un sueño, yo soy un tipo determinado en lo que quiero. Mi agenda era la siguiente: yo me iba a la UAS de 7 a 12. Entonces me iba de la UAS a la pasantía del PLD de 12 a 5. A las 5 salía, yo no tenía vehículo cuando eso, para Domino's Pizza de la Núñez. Por todos los tapones, toda la cosa, llegaba a las 6. Entonces yo estaba de 6 a 12 de la noche. ¿Eso era el día entero? Corrido. De 6 de la mañana que me iba para la UAS a 12 de la noche que terminaba en Domino's, y llegaba a mi casa como a la 1 de la mañana. Y de una vez me bañaba y me acostaba o me ponía a hacer algo, y esa era mi rutina diaria. Entonces Niurka estaba en la UAS y en Domino's, pero Niurka nada más iba los fines de semana, era un part-time que ella tenía. Ella no trabajaba diario como yo trabajaba diario. Entonces ahí fue que nos conocimos en Domino's Pizza. Y luego entramos en una relación bonita y después nos casamos. Ay, 22 años. 22 Bien. años. Y cuéntame de tus hijas, Daniela y Cris. Bellísima. Me siento súper orgulloso porque nunca me han dado un problema como padre ni como hija. O sea, las dos súper aplicadas. Ya Crisna terminó su carrera en Unive, se graduó de comunicación igual que yo. Ya tiene su propio producto. Su tesis fue un planner, una agenda. Y ella vende muchísimo, se llama Muy Mila, tiene una página por Instagram y su producción anual se le vende de una vez. Es una empresaria. Tiene una comunidad. Qué bien. Y así es. Entonces, ahora está tratando de internacionalizar eso, tiene otros proyectos, está realizada. Ella no me necesita económicamente. ¿Con 24 años? 23 años tiene. O sea, muy jovencita Y ya. Daniela tiene 20, que está estudiando arquitectura. Y ella está haciendo pasantía, tiene 2 años y le va súper bien también. Qué bien. O sea, yo me siento muy bien como padre. Vamos a ver cómo se sienten ellas como hijas. Escuchemos El diablo, a Daniela. no me diga esa vaina. A Daniela primero, la pequeñita. Hola, yo soy Daniela Luz, soy la hija pequeña de José y Niurka y hoy les voy a hablar de José La Luz como padre. Mi cosa favorita de mi papá es que él es un soñador y es un visionario. ¿Qué significa esto? Que tú te sientas a hablar con él y no solamente él sabe de muchísimos temas, sino que la conversación, independientemente de qué estén hablando, va a ser sumamente interesante. Y eso no es solamente porque él te pinta un mundo bonito, sino porque él te propone una idea, él te habla de eso y te dice cómo puede ser posible. O sea, te habla de argumentos viables, de cosas reales, no de que esto puede ser así, de cosas 100% reales y cómo se va a dar, y te hace querer como formar parte de esa idea, te hace querer participar para que ese cambio realmente se dé. Y eso es algo para mí maravilloso, a nivel de motivación. También él es un profesor innato, o sea, sin él saberlo, él me ha formado de una manera increíble, entre él y mami. O sea, como que sus ideologías, su forma de ser, han conformado quien yo soy hoy. Y una de las cosas que me ha enseñado, creo que la más importante con respecto a mi personalidad, que más ha influido en mí, es el amor que él tiene, como el respeto y el amor que él tiene por lo vivo. O sea, él siente una maravilla con respecto al medio ambiente, a la naturaleza, a los animales, a los seres humanos. Y él me ha hecho entender que es mi responsabilidad también, como formar parte de su protección, de cuidarlo, de hacer que todo sea mejor. Y tú te das cuenta en sus proyectos como él siempre, de una manera u otra, aunque no estén directamente relacionados, siempre protege el medio ambiente, siempre protege la naturaleza. Y eso es lo que él siempre ha hecho desde pequeña, que había un huracán y salíamos con él a buscar pajaritos y los nidos. O sea, eso es algo que él siempre ha hecho y siempre estaba ahí. Y realmente ha sido una bendición crecer con alguien que tenga como un motivo tan noble como para su día a día. Y papi, de verdad, tú que estás viendo esto, muchísimas gracias, porque que mami y tú son mi motor, son mi inspiración más grande. Ustedes, literalmente, como ya dije, han conformado a la persona que soy hoy. Y yo realmente no encuentro palabras para darte las gracias por todo lo que tú has hecho por mí.
Sí, esa es mi hija. ¿eh? Te idolatra, en el buen sentido de la palabra, soñador, motivador, profesor innato, protege lo vivo, el medio ambiente, que está Sí, orgullosa tanto de ti como de Claro, y Niurka. trato de traspasarle esos valores. La pandemia me dio la pandemia me dio una experiencia increíble. Yo recuerdo cuando yo confundía la sirena de las 5 de la tarde, porque había el toque de queda, en el edificio donde vivimos. Hay muchas personas mayores. Entonces comenzaban a toser. Y sonaba la sirena. Y yo pensaba que era la ambulancia a buscarlos. Y entonces no era mi familia, pero la vida Te dolió. yo la respeto mucho. Aunque no sepas quiénes Sí, eran. eran tus Entonces, vecinos. Claro, y yo no los entonces- conocía, Claro. no sabía, pero era muy traumático eso. Entonces se desarticuló la familia, ¿ves? Ana, que era la muchacha del servicio que nos ayudaba, tuvo que irse a cuidar a sus propios hijos. Y yo descubrí algo interesantísimo, que era que de lo que Ana se ocupaba, que Niurka y yo no teníamos ni idea. Por ejemplo, las plantas. Y era que las regaba, ¿ves? Que es todo un trabajo. Exactamente. Entonces, ella era que las regaba. Y hay una planta que se llama, creo que Siempre Viva o algo así. No, creo que es Siempre Vivo todo el año, no sé qué nombre popular tiene, que ella cuando tú no la riegas se marchita. Wow. Pero ella se marchita es como un mecanismo de defensa. Ok. Entonces ella está en la entrada de mi casa y hay otras plantas. Entonces yo me daba cuenta que las demás necesitaban agua por ella. Increíble. Y yo no me quiebro porque me pasó nada. Yo me quiebro porque nosotros tenemos una oportunidad increíble de decir, sobrepasamos la pandemia. Es porque hay más de 5 millones de muertos en el mundo. Entonces muchísimas familias ahora mismo yo sé que están quebradas emocionalmente. Por la ausencia. Exactamente. Cuando me recuerdo de eso y veo que lo superamos, yo no estoy quebrado emocionalmente porque yo esté triste. Yo estoy quebrado emocionalmente porque yo creo que lo logramos. ¿Entiendes? Y aprendí muchísimo en la pandemia y traté de transmitírselo a mi hija. Yo desde pequeño tengo peces, pero yo había olvidado eso. Yo tenía 2 en mi casa, 2 betas. Yo solamente crío betas. En la pandemia, en eso yo me refugiaba. Ahora tengo más de 100 Wow. en mi casa. Y perros también. ¿tienes? Sí, tengo tenemos 2 perritos, pero en realidad yo le transmito eso a ella porque yo creo que hay que respetar el entorno donde nosotros vivimos, ¿ves? Yo vivo en un entorno muy adecuado, vivo en un apartamento, en un edificio viejo, pero de esos que se hacían en los años 70, con mucho patio. En mi parqueo yo siembro chinola, yo tengo cereza, yo tengo guayaba, yo tengo sábila. La sábila que yo consumo yo la corto de ahí mismo. Entonces, nada, discúlpeme porque me No, quebré, no, está pero la bien. pandemia Esto es ser humano. me dio en la madre cuando de repente Daniela hizo que yo me acordara de todo lo que nosotros vivimos, la forma como teníamos que quitarnos los zapatos. Mi perro, que se llama Leo, cuando yo lo bajaba y lo subía, él ponía las patas para que yo lo limpiara. Ay, ay, ay. Porque él aprendió que cada vez que íbamos a entrar a la casa había que hacer un proceso de desinfección. ¿Por qué Krishna, que es una deidad? Bueno, de Krishna la es India? porque cuando yo era un adolescente,
yo estaba en el Supermercado Nacional de la Núñez de Cáceres, un poquito como, ¿qué te digo? Mi mamá había muerto ya, entonces yo estaba con unos amigos míos. El Supermercado Nacional tenía una cafetería panorámica como de 180 grados en el segundo piso. Y nosotros, todos los muchachos del millón, se juntaban ahí. Y nos juntábamos ahí a compartir y todo eso. Y entonces un día estábamos tomando cerveza y comiendo hamburguesas y eso. Y un señor me habló, se sentó ahí con nosotros, como a almorzar al mediodía, y después me dijo, cuando tú tengas un problema, abre ese libro. No me dio el libro, me dio el nombre. El libro se llamaba Bhagavad Gita. Entonces yo dije, eso se me olvidó. Pero luego yo estaba con un amigo en Las Pulgas, en el mercado de Las Pulgas. ¿Y lo encontraste ahí? No, lo vi. No lo estaba buscando, lo vi. Y decía Bhagavad Gita tal como es. Eso nunca se me olvida. Una versión en español. Se llamaba Bhagavad Gita. Y yo dije, wow, pero este es el libro que el tipo me dijo. Y yo agarro y compro el libro. Entonces luego me empiezo a enterar de todo que esa cultura, que los Hare Krishna, que la cultura hindú, que los Yamadutas, que los Vishnudutas, que todo eso. Y yo dije, cuando yo tenga mi primer hijo o mi primera hija, se va a llamar Krishna. Porque entendí lo que era esto. Ya le puse el nombre a Krishna. Después de eso, ahora mismo, ya yo veo la vida de manera distinta, pero respeto esa época mucho, porque esa filosofía de vida, yo pienso que es muy rígida, pero tiene unos valores increíbles, unos principios reguladores increíbles, éticos, de sanidad, de respeto por el medio ambiente, de alejarte de los juegos de azar, de los vicios. Pienso que me dio mucho, el poco tiempo que tuve en contacto con eso, claro, me marcó. La luz habla de valores y precisamente de eso también habla tu hija Krishna. Quiero hablarles un poquito sobre la relación que tengo con mi papá, algo que quizás ustedes desconocen, pero que son definitivamente como mis cosas favoritas de él. Empezando porque él es un súper cuentacuentos. Papi tiene el cuento perfecto para cualquier ocasión y de la forma en que lo cuenta te hace sentir que tú lo estás viviendo junto con él. Es muy especial. Mis cuentos favoritos son los que él hace con las anécdotas de su infancia, con sus padres y sus hermanos, porque siento que puedo conectar un poquito más con él y entenderlo mejor. Papi es amante de la música. Los domingos en la casa nunca hacen falta las canciones de Sabina, Serrat, Silvio, Mercedes Sosa, y así crecimos mi hermana y yo, entre cuentos y canciones, aprendiendo a honrar la vida. Mi papá es una enciclopedia andante, él sabe de todo y sabe mucho, o sea que siempre es como mi referencia número uno al momento de hacer cualquier trabajo de investigación. Mi papá siempre desde el colegio es mi referencia número uno. Y ahora ya con mis proyectos personales sigue siéndolo. Ahí es que me doy cuenta que mi mamá y mi papá siempre tienen como mi bienestar como prioridad número uno, y con sus consejos cada día me lo demuestran. Su vocación es ayudar. Su vocación es ayudar a los demás, que estén bien, y su sueño más grande, yo sé que es que en la República Dominicana se respeten los derechos y la integridad de cada ciudadano, y que, o sea, yo no me puedo sentir más orgullosa de tener un papá como él. Papi, tú sabes que te amo y que mi meta número uno en la vida siempre va a ser que tú puedas sentirte orgulloso de mí, que me veas y te veas reflejado a ti en mí, como una persona de valores, una persona buena, una persona útil para la sociedad, que pone a su familia como prioridad, una persona creativa, alegre, y nada, espero que siempre te sientas bien y orgulloso de quién soy como persona. Gracias al equipo de Ser Humano por permitirme compartir este mensaje con ustedes y con mi papá. Un fuerte abrazo. Ellas han aprendido a cocinar, pero yo le dije que no aprendan. Oye, ay no. Claro, pero yo, bueno, yo las instaba a que no aprendieran. Que sean independientes. Sí, pero que no fueran, que fueran competitivas en sentido general.